May the peace of God be with all my brothers and sisters and friends. Que la paz de Dios sea con cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos también. We have been studying about the Word of God during this conference. Hemos estado estudiando sobre la palabra de Dios durante esta conferencia. And I'd like to make a short review and then go enter in the Bible in the last days, in the end time. Me gustaría hacer un poco de repaso y entrar más en lleno en detalle en la Biblia en el final de los tiempos. Starting from the time of Jesus, Comenzando desde el tiempo de Jesús, we know the text from Matthew chapter 24, verse number 35, conocemos el texto de Mateo capítulo 24, versículo 35, where Jesus mentioned that heaven and earth will pass, but my word will not pass. en el cual Jesús menciona que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. And the Bible was one of the books that have been more tried during the whole history. Y la Biblia es uno de aquellos libros que ha sido tratado grandemente bajo tribulaciones durante la historia. Since the beginning, after the first Christians, Desde el principio, desde el tiempo de los primeros cristianos, the persecution of the Bible started in order to exterminate Christianity. la persecución de la Biblia comenzó para poder exterminar entonces o aniquilar la cristiandad. One of the hardest times was during the time of Diocletian. Uno de los tiempos más difíciles fue el tiempo de Dioclesias. In 303, Diocletian issued an edict demanding that every copy of the Bible be burned. En el año 303 antes de Cristo, después de Cristo, Diocleciano hizo un edicto real demandando que cada copia de la Biblia sea quemada. And he worked very hard to destroy the Bible and the Christians. Trabajó arduamente para poder destruir a la Biblia y a los cristianos Until también. the point Hasta el punto that he make a decree, que hizo un decreto, and some report says that he also stamped a coin y en unos reportes también dice que hizo una estampa de una moneda saying the Christian religion is destroyed and the worship of the God restored. hizo una moneda en la cual decía que la religión de los cristianos está destruida y la adoración de los dioses restaurada. Why? ¿Por qué? Because the Christianity was so much persecuted Porque los cristianos habían sido tan perseguidos that they were now on the underground que ahora estaban, podemos decir, bajo tierra. and was very hard to find Christianity. Y era muy difícil encontrar a los cristianos. He thought that he conquered the Christianity and destroyed all the Bibles. Él pensó que había conquistado a los cristianos y destruido todas las Biblias. He made a lot of sacrifice of Christians. E hizo muchos sacrificios de estos cristianos. And many Christians give their life because of the faith and because of the Bible. Y muchos cristianos dieron sus vidas por la fe y por la Biblia. Then came a harder time of the Middle Ages. Y llegó el tiempo más difícil, el tiempo de la Edad Media. Apparently, the Roman Empire got converted Aparentemente el Imperio Romano se había convertido and established the official religion of the Roman Empire. y comenzó a establecer la religión en sí del Imperio Romano. But it was established the Catholic Church. Pero entonces se estableció la Iglesia Católica And the Catholic Church declared illegal to translate the scripture in the common language. Entonces la Iglesia Católica decretó que era ilegal entonces traducir la Biblia. And I was surprised to know how long those decrees were going on the Catholic Church. Y es muy interesante ver por cuánto tiempo entonces duraron esos decretos. Pope Clement VIII, El Papa Clemente el you octavo, can see here the dates, pueden ver aquí las fechas, confirmed the Council of Trent proclaiming against Bible translation. confirmó el Concilio de Trent proclamando en contra de las traducciones bíblicas And went even further for forbidding license to be granted for the reading of the Bible under any conditions. y fue aún más allá al prohibir licencias que sean dadas a las personas para leer la Biblia bajo cualquier condición. But let's go in the history of the popes. Pero vamos a seguir en la historia de los papas. What popes do we have now? What is his name? ¿Cuáles papas tenemos ahora y cuál es uno en específico que tenemos ahora? It's also Benedict. Se llama Benedicto And he took his name also in memory of another Benedict. y tomó su nombre en memoria de otro Benedicto. Benedict the 14th El 14
As we see the date until 1758, Como vemos aquí la fecha hasta el 1758, confirmed the Council of Trent also proclaiming against Bible translation confirmó el Concilio de Trent proclamando en contra de las traducciones bíblicas and issue an injunction that no version whatever should be suffered to be read but those which should be approved of the Holy See. e hizo un decreto de que ninguna versión pudiera ser leída, solamente cuáles eran aprobadas por ellos, los santos, But it's not the end. pero no es el fin. Pope Leo XII, El Papa Leo el 12, in 1824, en el año 1824, he confirmed the Council of Trent afirmó el Concilio de Trent and condemned Bible distribution. y condenó la distribución de la Biblia. In which year? ¿En qué año? 1824. 1824. But it's not the end. Pero no es el final. Pope Gregory XVI. Papa Gregorio el 16. And we see here we are reaching 1844. Ya vemos aquí que estamos llegando al 1844. Ratified the decree of his predecessors forbidding the free distribution of Scripture. Ratificó los decretos de sus predecesores que no aprobaban la distribución gratuita de las escrituras o libre de las escrituras. And he, moreover, we confirm and renew the decrees recited above, delivered in former times by the apostolic authority, against the publication, distribution, reading, and possession of books of the Holy Scripture translated into the vulgar tongue. Aún más, nosotros confirmamos y renovamos los decretos recitados aquí, que en tiempos pasados hecho por autoridades apostólicas en contra de la publicación, distribución, lectura y posesión de libros de las Santas Escrituras traducidas en la lengua vulgar. We see here that we are in the time of the Advent history. Vemos aquí que estamos en el tiempo del advenimiento en la historia. At this time, there was already a lot of Bible distributed around the world. En este tiempo ya habían sido distribuidas muchas Biblias por todo el mundo. But why do I share this? Pero ¿por qué comparto esto? Do they fail with their purpose? Porque ellos fallaron con su propósito. Let's not be deceived. No quedemos engañados. They remain with the same idea. Se mantuvieron con la misma idea And they have reached to darkness the world with their philosophy. y llegaron a poner en oscuridad al mundo con sus filosofías. And we know that the catechism Y conocemos of Johannes Paul II del catecismo de Johannes Pablo II. was trying using a lot of Bible scripture to support the tradition of their beliefs. Usaba las escrituras para apoyar sus creencias. He came another one, Entonces otro más. Pope Leo XIII. El Papa Leo XIII We reach until 1903. llegó a ser papa hasta 1903. And he says all versions of the vernacular, even by Catholics, are altogether prohibited unless approved by the Holy See. Todas las versiones del vernacular, hasta para los católicos, son completamente prohibidas a no ser que sean aprobados por el santo. Or published under the vigilant care of the bishop. O publicados bajo el cuidado vigilante de los obispos. We see here that we are reaching the time of the Reform movement almost. Vemos aquí que estamos ya llegando al tiempo del movimiento de reforma. And how the church was still trying to control the distribution of the Bible. Y cómo la iglesia trataba de controlar la distribución de la Biblia. We know that they tried to keep the Bible in Latin. Sabemos que ellos trataron de mantener la Biblia siempre en latín. Some years back, Algunos años atrás, not so many years ago, no tantos, when I was still in Austria, maybe 8 years back, cuando aún vivía en Austria, como 8 años atrás, one day we went to the mountains in Sabbath afternoon, walking in the mountains. un día estábamos caminando un sábado por las montañas And it was a beautiful place with a beautiful scene in all the valley. y era un bello lugar con bellas escenas de todo el valle. And I was watching that one group of young people was coming down from the mountain. Y veía un grupo de jóvenes que bajaban de las montañas. Coming up, was coming up. Estaban subiendo de las montañas. And it took my attention Y tomó mi atención because I saw that the girls were with very nice dresses. porque noté que las jóvenes se vestían con vestidos muy bien. Muy And then bonitos. we keep watching them. Y también les
nos quedamos mirando And then we saw that among them there was a priest coming. y vimos que de entre ellas venía también un sacerdote. And then they came where we were, Vinieron donde estábamos nosotros and we started talking with them. y comenzamos a hablar con ellos. And I tried to make some questions Y traté de hacerle algunas preguntas about the Bible, sobre la Biblia, about the Ten sobre los Commandments, 10 mandamientos and about the Sabbath. y en cuanto al And I sábado. was not talking with the priest. Y no estaba hablando con I el was talking with sacerdote, the young people. estaba hablando con los jóvenes específicamente. And I was surprised how they start answering me. Y quedé sorprendido cómo me comenzaron a responder. They got very angry. Se enojaron bastante. They were saying we should go back to the Latin Bible. Decían, no, tenemos que regresar a la Biblia en latín. We should respect the Pope, it's our highest authority. Tenemos que respetar al Papa porque es nuestra autoridad más alta. When I was trying to bring him back to the Bible, Y estaba tratando de llevarles otra vez a la and I Biblia. tried to praise that the way of the testimony, external testimony, that was wonder how they were dressing, how they were behaving. Y estaba tratando de hacerles sentir bien diciendo qué buen testimonio estaban dando de la forma que se vestían, cómo se comportaban But también. he was so angry with me Pero estaban tan enojados conmigo that if they could, they would take me to Inquisition. que si pudieran me hubieran llevado a la Inquisición. When I say, Lord, Y dije, Señor, we don't know what is expecting us. no sabemos lo que nos espera. The Bible in the time of end. La Biblia en el tiempo del fin. My dear brothers, are you ready for what is coming? Mis queridos hermanos, ¿están ustedes preparados para lo que viene? The reformers faced strong persecution. Los reformadores llegaron a tener persecución grave. William Tyndale, William he Tyndale worked hard to translate the Bible in English, trabajó arduamente para traducir la Biblia al inglés, but he finished on the stake. pero terminó en la hoguera And he cried, y lloraba. "Oh Lord, oh Lord, Oh Señor, open the kings of England's eyes." abre los ojos del rey de Inglaterra. My dear brethren, Mis queridos hermanos, we are living today in freedom. vivimos hoy en When it libertad looks like that is no persecution, y parece que no hay it persecución. looks like that we can share the word of God. Parece que podemos compartir la palabra de Dios. But also for Martin Luther was not easy. Pero también para Martín Lutero no se le hizo fácil. He hid in order to translate the Bible. Se tuvo que esconder para traducir la Biblia. But you don't need to hide to read your Bible, my Pero, dear brothers and Mis sisters. queridos hermanos y hermanas, no te tienes que esconder hoy para leer tu But Biblia. how much do we know today our Bible? Pero qué bien conocemos nuestras Biblias hoy. And we don't have those old Bible that in order to purchase those Bible there was a big sacrifice. Y no tenemos esas Biblias antiguas que para poder comprar una tienes que hacer un gran sacrificio. Today there's so many Bibles. Hoy hay tantas Biblias. I also had the privilege last year to visit the Waldenses Valley También tuve el privilegio el año pasado de visitar el Valle de los Valdenses and to visit also the school where the Waldenses spend the winter time. y también visitar la escuela en la cual los valdenses estaban durante el invierno. And it was very high in the Que mountain. estaba muy alto en la There was cima de very la cold montaña, place, un lugar muy frío, but they studied in the winter in order for the summer to go and to share the word of God. pero ellos estudiaban durante el invierno para entonces poder ir durante el verano para compartir la palabra de In Dios. 1532, En el año 1532, in Chanforan, en Champaran, that is in North Italy, in the Yes. Valdenses Valley, que está en el norte de Italia, en el Valle de los Valdenses, there was done a conference between the reformers and the Waldenses. hubo una conferencia entre los reformadores y los valdenses. And there the Waldenses made a commitment to translate the Bible into the French language. Y ahí los valdenses se decidieron a traducir la Biblia al idioma francés And they pay with their own funds y pagaron con su propio dinero, a lot of money mucho dinero, in order to have the Bible in French. para poder obtener esas Biblias en francés. They have one goal, Solamente tenían una meta, to live simple, de vivir vidas simples but simples to share the word of God. y de compartir la palabra de Dios. Many Waldenses, they went back because they died sharing the word of God. Los valdenses no pudieron regresar, muchos de ellos porque morían compartiendo la palabra de We Dios. don't have that problem today. Pero hoy en día no sufrimos de este problema. But how much do we study the word of God? Pero ¿cuánto estudiamos la palabra de Dios? I want to go now in the time of 100 years back. Me gustaría regresar 100 años
in the time of the trials of the Adventist movement. En el tiempo de las pruebas del movimiento adventista, And I want to share with you one testimony of one of the brothers that went in the martyrdom that, y that suffered persecution during the First World War. también me gustaría compartir con vosotros el testimonio de un hermano que sufrió persecución en la Primera Guerra Mundial. It's the brother Richter, Wilhelm El Richter. hermano Wilhelm Richter He made a report in 1920 of his experience. hizo un reporte en 1920 de su experiencia. And among the report, I want you to put attention for some important Y thoughts. me gustaría que tomen atención a algunas meditaciones. In December of 1916, Brother Richter was returned to Spandau, and his companion, Brother Gazelli, was sent to Danzig. In Spandau, Brother Richter found Brother Holman, who had already served 1 year of his sentence. En diciembre de 1916 me llevaron de vuelta a Spandau y a mi compañero lo enviaron a Danzig. En Spandau encontré al hermano Holman, quien ya había cumplido 1 año de su sentencia. After some time, the two were sent to prison at Marienburg, where the treatment of Adventist conscience objector was so horrible that it cannot even be described. There, the two brethren had to endure close confinement 3, 5, and 7 days at a time, since they will not break the law of God. Esta vez los dos fuimos trasladados a la prisión en Marienburg. No se puede describir con la pluma el horrible tratamiento que se le daba a los adventistas en esta prisión. Aquí el hermano Holman y yo tuvimos que soportar encierros de 3, 5, 7 días a la vez debido a nuestra observancia del sábado. As they refused to peel potatoes on the Sabbath, they were given only lukewarm water for dinner. Deep down in the valley, in a basement where neither light nor fresh air even entered, they had to reside. Debido a que nos negamos a pelar papas en sábado, nos dieron solo agua tibia para la cena. Residíamos en un lugar al pie de una colina donde no entraba ni luz ni aire fresco. They did suffer because obedience to the law of God and were dear to them. Since they preached the message to prisoners, they were deprived of the Bible, but the word stored in their hearts could not be taken from them. Allí teníamos que expiar nuestra culpa y sufrir por nuestra lealtad al querido sábado. Nos quitaron la Biblia por predicar el mensaje a los prisioneros, pero la palabra estaba en nuestros corazones y no nos la podían quitar. They were strong in the word of God. Estaban muy firmes en la palabra de Dios. If you put attention of the name of the brethren, Si ponen atención a los nombres de esos hermanos, here was Brother Richter. el hermano Richter estaba aquí, Here is mentioned also Brother Holman. el hermano Holman también se menciona aquí, But now I want to mention another brother. pero me gustaría también mencionar a otro hermano. Through the effort of Brother Gazelli, a young prisoner accepted the truth while in prison and began to observe the Sabbath. A través de los esfuerzos del hermano Giselle, un prisionero aceptó la verdad mientras estaba en la prisión y comenzó a observar el sábado. They made together several brethren that were faithful to the Lord there in prison. Ellos ahí mismo en prisión encontraron a varios hermanos que eran fieles también al Señor. And they say the four brethren shared joy and sorrow until Brother Geselle, a faithful witness for God, succumbed through the tortures of the rack. He was physically vigorous and about 38 years of age. His chest was crushed in when he was put into the straitjacket because of his faithfulness to the commandments of God. Los 4 hermanos compartieron la alegría y la tristeza hasta que el hermano Giselle, un fiel testigo de Dios, sucumbió a las torturas. El hermano era vigoroso físicamente y tenía unos 38 años de edad. Su pecho fue aplastado cuando se lo puso en la camisa de fuerza a causa de su fidelidad a los mandamientos de Dios. They give their life because of the Bible, my brother. Ellos entregaron sus vidas por la Biblia, mis queridos hermanos. And put attention what they write to us too. Y pongan atención a lo que ellos escriben para nosotros hoy. Addressing to those who have backslidden or become lukewarm, Brother Richter drew the attention to Isaiah 31, 1-3. These were his closing words. When nominal Christians despise us and scorn us, let us remember the word of Jesus. Ye will be hated of all men by my name's sake. Dirigiéndose a los que han apostatado o se han vuelto tibios, el hermano Richter llamó a su atención con Isaías 31 versículos del 1 al 3.
Esas fueron sus palabras finales. Cuando los profesos cristianos nos desprecien y desdeñen, recordemos las palabras de Jesús: seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Brothers, we will go through similar situation in the end. Hermanos, pasaremos por situaciones similares en el tiempo del fin. And it's very touchable, the experience, not only from the First War, Pero es muy interesante las experiencias no solamente de la Primera Guerra Mundial, also during the Second World War, our brethren give their life because of the Bible, because of the faith. sino también durante la Segunda Guerra Mundial los hermanos dieron sus vidas por la verdad, por la fe. Here is the testimony of Brother Gottlieb Metzner. Aquí encontramos el testimonio del hermano Gottlieb Metzner. He had been taken away on October 19, 1944 and brought to the state secret police at Breslau. El 19 de octubre de 1944 lo buscó la policía y lo llevó a la Policía Federal Secreta a Breslau. There a letter was laid before him to contend being that he will forsake his crazy faith. Allí le presentaron un escrito para firmar en el cual constataba que abandonaría su loca fe. He was assured that after he signed it, his 4 children will immediately be permitted to return home. Le aseguraron que si firmaba ese papel, sus 4 hijos volverían enseguida a su casa. If you put attention, he also lost his 4 children. Si ponen atención, él también perdió a sus cuatro hijos. The children were taken from the family of the believer because of the faith. Le tomaron los niños de la familia de los creyentes por la fe. And they test him also with his children. Y también le ponían en tribulación, en prueba por sus hijos. As the police officer who was present reported later, Brother Metzen answered that he had believed to the truth of God's word for many years, and now that he saw everything fulfilled, and so the completely breakdown of the socialists, he could not and will not recant his faith and deny his God. That is the last testimony we have from Brother Metzner. Como informó más tarde el empleado de policía, el hermano Metzner respondió que había creído por tanto tiempo fielmente a las verdades de la palabra de Dios y que ahora que se estaba cumpliendo todo hasta el final ante sus ojos, y que el derrumbe completo era tan visible, él no quería retractarse y negar a su Dios. Ese es el último testimonio que tenemos del hermano Metzner. He gave also his life Él también dio su vida because of faithfulness to the word of God. para mantenerse fiel a la palabra de Dios. Will you do the same, my brother and sister? ¿Harás tú lo mismo, mis queridos hermanos? If they take your children also out of your house, Si toman a sus hijos fuera de sus hogares, and if they tell you if you denounce your faith, we'll take your children back to you, will you still remain faithful y to si the les Lord? dicen, si retractan de su fe, te entregaremos tus hijos, ¿lo harán? And it's not the only one. No fue el único. In the testimony of all the faithful brethren, El testimonio de todos los hermanos fieles. we could see how they citated the word of God and they were strong holding on the word of God. Podemos ver cómo citaban la palabra de Dios y estaban tan firmes en la palabra de Dios. This brother Gustav Sirembel from Austria, Este hermano Gustav Siremba de Austria he wrote several letters. escribió varias cartas. And he said, I will not give up his faith for all the world. He who loves Christ can never leave him. The Lord will grant success to all his children who make such efforts to keep his commandments. No por el amor al mundo y sus riquezas pensemos seguir a dejar esta fe. El que ama a Cristo nunca lo abandonará. El Señor ayudará también a ellos, a todos sus hijos que se esfuerzan por guardar sus mandamientos, lograr esto. This is past. Eso fue en el pasado. But our topic is the Bible and the end of time. Pero nuestro tema hoy es la Biblia en el tiempo del fin. We are now remembering 100 years of faithfulness of the Reform movement. Ahora recordamos 100 años de fidelidad en la Reforma. We are having time of freedom. Tenemos ahora el tiempo de libertad. But the time, brethren, will not remain the same. Pero los tiempos no se quedarán igual. We have two main directions in the world today. Tenemos dos direcciones primordiales en el mundo hoy One en is the día. totally loss of the interest in the Word of God. Una es la pérdida de interés en la palabra de Dios.
the growing of atheism el crecimiento del ateísmo and the loss of identity among the Christians. y la pérdida de identidad entre los cristianos. And the other, it looked like that it's a guide for the believer. Still, the Bible is a guide. Y la otra es que la Biblia es como un guía para los creyentes, aún es. And if we ask you, many of the believers, do you read the Bible? Do you believe in the Bible? Many people will say, yes, I believe. Y si le preguntamos a los creyentes, ¿ustedes creen en la Biblia? ¿Leen sus Biblias? Oh, sí, 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 yo creo. But there's two lines also among those that read the Bible. Pero hay dos vías para aquellos quienes leen sus Biblias. Is the literal understanding of the Word of God, the literal application of the Word of God. Es la comprensión literal y también aplicación de la palabra de Dios. But it's also this modernism movement Pero también ese movimiento del postmodernismo that they speak also about the Word of God. que habla bien de la palabra de Dios. But they say we need to understand properly the Word of God. Pero dicen tenemos que comprender adecuadamente la palabra de And they Dios. use the Word of God also to support homosexuality. Y también usan la palabra de Dios para apoyar la homosexualidad. They use the Word of God to say you should love everyone. Usan la palabra de Dios para decir, oh, tienes que amar a todos. And they start accepting without condition any sin. Y comienzan a aceptar sin ningún tipo de condición todo pecado. And then the door is open and the church is being transformed. Entonces se abre la puerta y es transformada la iglesia. Today there are so many Bibles. Hoy en día hay tantas Biblias, There is nearly 500 complete Bible translation. hay casi 500 traducciones bíblicas And there is scripture available in over 2,550 different languages. Hay escrituras disponibles en más de 2.550 idiomas en el mundo. From the 7,100, there's still many languages that have not been reached. De los 7.100 que hay en el mundo, hay muchos idiomas que no han sido llegados. They have been done a lot of efforts. Han hecho tantos esfuerzos. Do you know what is this picture? ¿Conocen esta foto? There is Bible reaching North Korea, is the title there. Oh, el título es Las Biblias llegan a Corea del Norte. They send balloons with Bibles from South Korea when the wind blows to North Korea. Mandan globos de Sur Corea con Biblias dentro cuando el viento está yendo hacia el norte. And the police, they tell to the population, don't touch these, these are poison bags. Entonces la policía le dice a la población, no toquen esto, es venenoso. And they try to collect as much as possible those bags. Y tratan de recoger esas bolsas lo más rápido posible. There still Bible are entering Korea. Pero como quiera entran las Biblias a Corea del Norte. Now we are reaching the present. Ahora estamos llegando a... We are now in the present. Estamos en el And we presente. see that there are still countries that are close to the Word of God. Y vemos que aún hay países que están encerrados que no saben de la palabra de Dios. But my brother, where you live, there is no close to the Word of God. Pero donde ustedes viven no hay restricciones de la palabra de Dios. But are you ready to face what it comes? Pero ¿estás dispuesto a tener que confrontar lo que ha de venir? Here we have a picture of a lady that is very famous in the United States. Tenemos aquí una foto de una señora que es muy famosa aquí en los Estados Unidos. Well, now they are thinking if they will really candidate for presidency or not. They don't know. Y ahora está en precalificación para la presidencia. And she say, at the risk of appearing predictable, the Bible was and remained the biggest influence on my thinking. Dice ella, bajo el riesgo de aparentar predecible, la Biblia era y permanece aún la influencia más grande de mis pensamientos. I was raised reading it, memorizing passages from it, and being guided by it. Me crié leyéndola, memorizando pasajes de ella y siendo guiada por ella. I still find it a source of wisdom, Aún encuentro ser una fuente de sabiduría, comfort, and encouragement. consuelo y ánimo. Do you know what are the beliefs of this lady? ¿Ahora conoces las creencias de esta señora? It looked like that she liked the Word of God. Parece que ella ama la palabra de Dios. My brethren, what is going to come in the future? Pero mis hermanos, ¿qué vendrá en el futuro? The Word of God says, La palabra de Dios nos the dice time will come when we shall be brought before council and before thousands for his name's sake, and each one will have to give the reason of his faith.
Llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y multitudes por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. When they say here that you need to give reason of your faith, you need to answer because they will make you Bible question, my brother. Cuando dice aquí que tendrás que dar razón de tu fe, eso quiere decir que te harán preguntas y tendrás que responder. We know through the study of the Word of God, Por medio de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, conocemos we know that this country is the one that are going to put rules or laws against the principle of the Bible. que este país tendrá leyes en contra de los principios de la Biblia. But we see here that the governors, they study the Word of God. Pero aquí vemos que los gobernantes también estudian la palabra de Dios. Every position of truth taken by your people will bear the criticism of the greatest mind. The highest of the world great men will be brought into contact with truth, and therefore every position we take should be critically examined and tested by the Scripture. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. That means that you need to know why you believe what you believe. Eso quiere decir que tienes que saber por qué crees en lo que crees. Now we seem to be unnoticed, but this will not always be. Movements are at the work to bring us to the front. And if our theories of truth can be picked to pieces by historians or the world's greatest men, it will be done. Ahora parece que nadie nos notará, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete, y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. My dear brothers, can you answer about your faith? Mis queridos hermanos, ¿pueden dar respuesta sobre su fe? How many Bibles do you know by memory? ¿Cuántas Biblias conocen de memoria? You will not have the opportunity maybe to take your Bible and to look in the concordance. No tendrán la oportunidad de abrir sus Biblias y mirar en la concordancia, But can you give answer of your faith? pero puedes dar respuesta de tu fe. We have freedom today, my brother. Tenemos libertad hoy, mis And queridos today is the hermanos. time that we may study the Word of God. Hoy es el día que debemos estudiar la palabra de Dios, Because one day you need to face those big authorities. porque algún día tendrás que confrontar a esas autoridades de alto rango. Today we need to take time for the Word of God. Hoy en día tienen que tomar tiempo para la palabra de Dios. Now we have an opportunity to attain to the greatest intellectual power through the study of the Word of God. But if we are indolent and fail to dig deep in the minds of truth, you will not be ready for the crisis that soon is to come upon us. Or that you will realize that each movement is golden. If you live by every word that proceeds out of the mouth of God, you will not be found unprepared. Ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través del estudio de la palabra de Dios. Pero si sois indolentes y dejáis de cavar profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la crisis que pronto os sobrevendrá. Ojalá que comprendierais que cada momento es de oro. Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Dios, no seréis encontrados desprevenidos. You know not where you may be called upon to give your witness of truth. Many will have to stand in the legislative courts. Some will have to stand before kings and before the learned of the earth to answer for their faith. Those who have only superficial understanding of truth will not be able to clearly to expose the scripture and give the definite reason for their faith. They will become confused and will not be workmen that need not to be ashamed. Let no one imagine that he has not need to study because he is not to preach in the sacred desk. You know not what God may require of you. ¿No sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio en favor de la verdad? Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas, algunos tendrán que presentarse ante reyes y ante los sabios de la tierra para dar razón de su fe. Los que solo tienen un conocimiento superficial de la verdad no estarán capacitados para exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas respecto de su fe.
acudirán y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. Nadie se imagine que no necesita estudiar porque no debe predicar en el púlpito. No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros. My dear brethren, Mis queridos hermanos, time is very short, el tiempo está muy corto. and you don't know when will come the time that we need to give reason of our faith. Y no saben cuándo llegará el tiempo en el cual tendremos que dar razón de nuestra fe. You know what is this building? ¿Conocen este edificio? It's a famous building here in the United States. Es un edificio famoso aquí en los Estados Unidos. It's the Supreme Court in the United Es States. la Corte Suprema de los Estados Unidos. There are not many people inside, No hay muchas personas dentro. but there are just few judges. I think it's 9. Solamente hay algunos jueces, creo que son 9, And they decide the highest level in the United States. y tienen el nivel más alto en los Estados Unidos Among them, entre ellos. they are Christians, nominal Son Christians, cristianos nominales, but the experience is far from God. pero ellos están muy lejos de Dios. The laws that have been approved in the last years Las leyes que han sido aprobadas en los últimos años is approved because their own experience is the same. han sido aprobadas porque sus experiencias son las mismas. If you read their life, you will confirm that. Si leen sobre sus vidas, podrán confirmar esto. My dear brethren, they know about the Word of God. Mis queridos hermanos, si conocen de la palabra de Dios, Are you ready to be there? ¿estás listos para estar ahí? In 2012, En el 2012, 2 years ago, 2 años atrás, it was already 50 years habían pasado 50 años that the Supreme Court of the United States que la Corte Suprema de los Estados Unidos approved to take the Bible out of the schools. aprobó sacar las Biblias de las escuelas públicas. That no more Bible class be given in the public schools, Que ningún tipo de clase bíblica podía hacerse en las escuelas públicas. because it's a nation without pope, without king, they say. Ajá, que es una nación sin papa, sin... When they want to give freedom to everyone to believe what they want. Y quieren darle libertad a todos a que puedan creer lo que quieran. But as some have said, Pero como han dicho algunos, they are promoting atheism. están promoviendo el ateísmo And they are going out of the principle of the Bible. y se están apartando de los principios de la Biblia. Can you read the date of this statement here? ¿Pueden leer la fecha de esta cita aquí? It's not long ago, No hace mucho tiempo de eso. July 30, 2014. 30 de julio del 2014. And who is here? ¿A quién está aquí? House votes to sue Obama for overstepping powers. Votos de la casa para hacerle una demanda a Obama por haber sobrepasado sus poderes. And what does it say? ¿Y qué nos dice aquí? During a pointed, impassionate, hour-long debate, Durante un debate de 1 hora lleno de pasión y de propósito, Republicans accused the president of flouting the law and breaking a solemn constitutional oath. los republicanos acusan al presidente de haber cambiado la ley y quebrantado un voto constitucional solemne. They summoned lessons from the American Revolution and the Bible. Ellos hablaron sobre lecciones de la Revolución Americana y la Biblia. Are they discussing about the Bible, brother? ¿Están hablando sobre la Biblia, hermanos? You see how they are accusing themselves and bringing them to the courts, the highest court, ¿Ven cómo se acusan unos a otros y se llevan a las cortes? using also the Bible. Y ven la Biblia, usando la Biblia. My dear brothers, you need to face those men one day. Mis queridos hermanos, tendrás tú que confrontar a esas personas algún día. We are talking now about the Bible and the time of end. Hoy estamos hablando sobre la Biblia en el tiempo del fin. We are talking of things that are happening right now. Estamos hablando de cosas que están ocurriendo hoy. And we look like that we are having freedom. Y parece que tenemos libertad. That you can speak your principle about the Word of God and nothing will happen. De que puedes hablar de tus principios de la palabra de Dios y que nada ocurrirá. But there is not much freedom in this world. Pero no hay tanta libertad en este mundo. And we need to one day answer of our faith. Y tendremos que dar respuesta de nuestra fe. And they will reject also our point of view or stand. Y rechazarán también nuestro punto de vista. Amos chapter 8, verse number 11 and 12 says, Behold, the days come, saith the Lord God,
that I will send a famine on the land, not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the word of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. En Amós 8, 11 y 12 dice, "He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán." It looks like the people want to learn more about the word of God. Parece que las personas no van a querer saber de la palabra de They Dios. want to know more. Quieren saber más de la palabra But de what Dios. is this time? Pero ¿cuál es este tiempo? Can they find the word of God in this time? ¿Pueden encontrar la palabra de Dios en estos tiempos? It's too late. En estos tiempos será muy tarde. Those who have not prized God's word were hurrying to and fro, wandering from sea to sea and from the north to the east to seek the word of the Lord. Say the angels, they shall not find it. There is a famine in the word of the land, not a famine of the bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. What will they not give for one word of approval from God? Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel, no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor, que no darían por oír una palabra de aprobación de parte de Dios. Why do they don't find the word of God? ¿Por qué What's no? happened with the word of God in this time? ¿Por qué no encuentran la palabra de Dios? ¿Qué ha ocurrido con la palabra de Dios en esos días? Let's continue reading. Many of the Continuaremos. wicked were greatly enraged as they suffered the effect of the plagues. Dice que muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Now they are desperate because of the plagues. Ahora se encuentran desesperados por las plagas. The people turn upon the minister with bitter hate and reproach them. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenían diciendo, Saying, you have not warned us. You told us that all the world was to be converted and cried, peace, peace, to quiet every fear that was aroused. You have not told us of the hour, and those who warn us of it you declare to be fanatic and evil men who will ruin us. vosotros no nos advirtisteis, no dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. My dear brethren, we will be considered fanatics. Mis queridos hermanos, seremos considerados como We fanáticos will be considered extremists, y extremistas, maybe terrorists. quizás terroristas. This is our future. Este es nuestro futuro. If you take the word of God in your heart and if you share the word of God, Si tomas la palabra de Dios y ella mora en tu corazón y la compartes con otros there will también, be reactions today habrán reacciones hoy en día. because we are living in the last days. Porque estamos viviendo en los últimos días. There's not much time to study the word of God. No queda mucho tiempo para estudiar la palabra My de dear Dios. brethren, prepare your life to meet with the Lord. Queridos hermanos, preparen vuestras vidas para encontrarse con el Señor. And look until what point will come. Y miren hasta qué punto llegaremos. As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. He declared that those who persist in keeping the holy seventh day are blaspheming his name by refusing to listen to his angels sent to them with light and truth. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. What will be the appearance of Satan in that day? ¿Qué será la apariencia de Satanás en aquel día? He will speak the testimony, say soft words, nice words. Dice los testimonios que él hablará palabras agradables y suaves. But put attention, it says that he will have a reflection like it is mentioned in Revelation chapter 1 about Jesus. Pero pongan atención que él se hará pasar, como dice en Apocalipsis 1, como si fuera Jesús. He will be shining. Será lleno de luz. His eyes will be like flame. Sus ojos serán como un tipo de fuego.
It llamas. says that will reflect the image that we find in Revelation chapter Y 1. dice que reflejará aquella imagen que encontramos en Apocalipsis capítulo 1 And he will deceive the whole world. y engañará a todo el mundo. He will do miracles, heal people. Hará milagros y también él tratará de curar a las personas. He will heal Los people. curará. My dear brothers, are we ready to stand all those miracles and all these events? Mis queridos hermanos, ¿estamos listos para mantenernos firmes delante de estos eventos? The only way La única manera is to be strong. es estando In the word. fuertes y firmes en la palabra de Dios. There was a light in the darkness of the night, Había una luz en la oscuridad de la noche and there was a ship there in the sea. y había entonces un barco en el medio del mar. And then he saw that was in his direction. Y vio en su dirección, He checking his controls, estaba verificando sus controles and he saw that he was going just in this direction of that y place. veía que iba en dirección de aquel lugar. And he received a signal from that Y place. recibió cierta señal de ese lugar. And then the captain of that boat says, please move. Y el capitán le dijo, por favor, muévete. After a few minutes, he received a sign from the other side, Recibió después de ciertos minutos otra señal del otro lado. please move, you move. Por favor, tú muévete. And then the captain of the first boat says, we are not going to move. You move 5 grades. Entonces el primer capitán dijo, no nos vamos a mover, muévete tú a 5 grados. Then receive an answer again. Now you need to move, please, 5 grades to the north, to the other side. Entonces otra vez tú tienes que moverte 5 grados al norte. And they start fighting in the electronics equipment. Comenzaron a pelear. And then again, the first boat says, you move Y otra immediately. vez le dijo el primer bote, muévete, Because we are a warship and we will destroy you. porque somos un barco de guerra y te destruiremos. And then very fast came another sign, another message. Y rápidamente llegó otro mensaje. If you don't move, you will crash in the rock of this light. Si no te mueves, te estrellarás con este faro. The captain of the first boat, El of the capitán warship, del primer bote, que en sí que era de guerra, he had no other choice to move. no tenía otra opción sino moverse. But this is a nice illustration how the heart of the people are today. Pero eso es una ilustración que nos da a entender cómo el corazón de la gente está hoy. Everybody believes he's going in the right direction. Todos creen que están en la dirección correcta. When everybody is asking the other one, you move, you change your mind. Y cada uno le pide al otro, no, tú muévete, cambia. I tú am the de right, you are in the wrong Yo direction. estoy correcto y tú no. My brother and sister, Mis queridos hermanos, there is only one lighter solamente hay un faro in the darkness of this world. en la oscuridad de este mundo. And this is the word of God. Y esta es la palabra de Dios. We need to take hold of the word of God. Tenemos que tomar de esta palabra We de need to Dios. take time to study the word of God, Tenemos que tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. that we may resist the time that is going to come upon us. Para que podamos resistir el tiempo que vendrá sobre nosotros. Sacrilegious minds and hearts have thought they were mighty enough to change the time and the law of Jehovah. But save in the archives of heaven, in the ark of God, are the original commandments written upon the 2 tables of stone. No potentate of earth has power to draw forth these tables from the sacred hidden place beneath the mercy seat. Mentes y corazones sacrílegos pensaron que eran lo suficientemente poderosos como para cambiar los tiempos y leyes de Jehová. Pero a salvo los archivos del cielo, en el arca de Dios están los mandamientos originales, escritos sobre las 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene la facultad de sacar esas tablas de su sagrado escondite, ubicado bajo el propiciatorio. And Ellen G. White writes La hermana White escribe that one day this place in heaven will be open. que algún día este lugar en el cielo se abrirá And every human being will see in heaven the 10 y commandments. cada ser humano vendrá en el cielo a los 10 mandamientos. But as I already mentioned, it's too late. Pero como ya he mencionado, ya será muy tarde. My dear brothers, today is time of Mis peace. queridos hermanos, hoy es el tiempo de paz. Today is time of grace. Hoy es el día de gracia. And today is time to strain your energies in the Word of God, in the
promises of the Word of God. Y hoy es el día de fortalecer nuestras energías en las promesas de la palabra de Dios. The coming of Christ is near, and hastily greatly. The time in which the labor is short, and men and women are perishing. La venida de Cristo se acerca apresuradamente. El tiempo que nos queda para trabajar es corto y hay hombres y mujeres que perecen. And the Lord says, Y nos dice el Señor, get ready to meet the Lord. Trim your lamp, and let the light of truth shine forth in the byways and in the hedge. There is a word to be warned of the near approach of the ends of all things. dice, preparaos para el encuentro con el Señor, aderezad vuestras lámparas y que la luz de la verdad brille en las encrucijadas y los vallados. Hay un mundo entero que espera que sea anunciada la proximidad del fin de todas las cosas. This morning we hear the word of God. Esta mañana hemos escuchado la palabra de Dios, But we need to recognize how weak we are. de que debemos de reconocer cuán débiles somos. My dear brethren, Mis queridos hermanos, our strength is in the promises of the nuestra word of God. fortaleza se encuentra en la palabra de Dios, In the promises of the word of God. en las promesas de la palabra de Dios, Because there is no hope in this world. porque no hay esperanza en este mundo. But the tendency of this world Pero la tendencia de este mundo is to have security, material security and logical security. es tener seguridad lógica y material. Be careful, don't put your treasure in this world. Tengan cuidado, no coloquen sus tesoros en esta tierra. Or dear brethren, 100 years ago, Mis queridos hermanos, 100 años atrás, they put the treasure in the promises of the word of God. colocaron sus tesoros en las promesas de la palabra de Dios. And soon, very soon, Y pronto, muy pronto, you will face also similar situations. ustedes tendrán que confrontar situaciones tales como esta. Prepare yourselves to put your trust in the word of God, in the promises of the word of God. Prepárense en colocar sus confianzas en la palabra de Dios. Jesus is coming very soon. Jesús regresará muy pronto. Are we ready to meet our Lord? ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Señor? The Bible will be the key element in the last days. La Biblia será aquel elemento principal en los últimos días. The decision between the truth and the error will be based on the word of God. La decisión entre la verdad y el error se encontrará en la palabra de Dios. But Satan will use the word of God to deceive the people. Pero Satanás usará la palabra de Dios para engañar al pueblo. Brothers, we need to know where is the foundation of our belief. Hermanos, tenemos que conocer la fundación de nuestras creencias. We need to be ready to leave everything. Tenemos que estar listos para dejar todo. Choose poverty, reproach, separation from friend, or anything suffering, rather to defile the soul with sin. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. Death before dishonor or the transgression of God's law. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios Should be the motto of every Christian. debiera ser el lema de todo cristiano. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, we have come to the end. hemos llegado al fin. And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they love not their life unto the death. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. My dear brethren, Mis queridos hermanos, I don't know what will happen with my life. no sé qué ocurrirá con mi vida, I don't know what the Lord had for you. y no sé lo que el Señor tiene para ti. But today we need to consider where are our hearts. Pero hoy tenemos que considerar dónde está nuestro corazón. This Bible text was written for the time of trial Este texto bíblico fue escrito para el tiempo de tribulación and for the experience of the church in the last days. y para la experiencia de la iglesia en los últimos días. When you read the letters of the martyrs of the Reform movement from 100 years ago, Cuando leen las cartas de los mártires del movimiento de reforma de 100 años atrás, you see a strong hold in the Word of God. pueden ver su firmeza en la palabra de Dios. You see word of encouragement from the father, mother, wife, and children. Ven palabras de ánimo de sus padres, de sus hijos, de sus parientes. Be strong that we may meet one day in the eternal home. Manténganse fuertes para que algún día nos podamos encontrar en nuestro hogar eterno.
Satan have reached much in the time of freedom. Satanás ha hecho tanto en el tiempo de libertad, Because he have reached many people porque ha llegado a to tantas depart from personas the faithfulness and simplicity of the word y of los God. ha llevado a que se aparten de la simpleza de la palabra de Dios. My dear brethren, Mis queridos hermanos, let's ask the Lord that he may bind our hearts to the truth. pidamos al Señor que Él una nuestros corazones con la verdad. That we may surrender our lives into the blood of Jesus. Que podamos rendir nuestras vidas a la sangre de Jesús. And that we may see this need. No, Lord, we need your help. Y que podamos ver la necesidad de decir, Señor, te necesitamos. Please, Lord, help us that we may resign to this world. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos apartarnos de este mundo. That we may lose our hearts from the binding of this world. Para que podamos apartar nuestros corazones, estar atados a este mundo. And that we may be ready to lose everything, but not to lose the principle of the word of Y God. que estemos listos para perder todo, pero no perdamos los principios de la palabra de Dios. They will take also the word of God from you. Te cogerán la palabra de Dios, But as the martyr says, pero como dicen los mártires, they could not take the word of God from our hearts. no pudieron tomar la palabra de Dios en nuestros corazones. May the word of God be strong in your heart, Que la palabra de Dios esté firme y fuerte en tu corazón, that we may be overcome. para que también podamos nosotros ser vencedores. And let's put all confidence Y confiemos entonces in our Savior Jesus. en nuestro Salvador Jesucristo. The word of God in the last time. La palabra de Dios en el tiempo del fin. We need the word of God Necesitamos la palabra de Dios until Jesus comes. hasta la venida de Jesucristo. May the Lord help Que el Señor os bendiga y us. nos And we may be ayude faithful. para que podamos ser fieles And if necessary, also give our life, y si necesario entregar nuestras vidas, but not to resign pero no rechazar the principle of the word of God. los principios de la palabra de Dios. Are we ready to make a new commitment with the word of God, my brethren? ¿Estamos preparados a entonces hacer un pacto con la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Today is time of peace. Hoy es el día de paz. Today is the time of the preparation of the study of the word of God. Hoy es el día de prepararnos para el estudio de la palabra de I Dios. know that I need more time with the word of God. Yo sé que yo necesito más tiempo con la palabra de Dios. Do you have sufficient time with the word of God? ¿Tomas tiempo suficiente con la palabra de Dios? Or will you want to make a commitment with me today to say, Lord, I want to take more time for the word ¿O of God? quieres hacer un pacto conmigo hoy y decir, sí, Señor, yo quiero tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios? Help me, Lord, that I may be more strong in the word of God. Señor, ayúdame a que yo pueda ser más fuerte en la palabra de Dios, That I may give answer of my faith para with que the word of pueda God. dar respuesta con mi fe de la palabra, con la palabra de Do you Dios. want to make this commitment with me today? ¿Quieren hacer ese pacto conmigo hoy? May the Lord help Que el us Señor nos ayude and hear our prayer. y escuche nuestras oraciones, Hear our desires, nuestros deseos, and that this desire may be reality in your y life. que este deseo también sea una realidad en tu vida. May the Lord bless you. Que el Señor os bendiga. Amen. Amén.